Hola, mi nombre es Isabel Delgado, estudiante de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre los procedimientos especiales en materia de protección familiar de niños, niñas y adolescentes y también la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, sus objetivos, ámbitos de aplicación, principios, procedimientos e importancia. La ley sobre procedimientos especiales en materia de protección familiar de niños, niñas y adolescentes es una ley venezolana que regula los procedimientos administrativos y judiciales para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Establece procedimientos como la conciliación, la mediación y otros medios de iniciativa popular para resolver las controversias familiares. Su objetivo es proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y promover la paz y armonía familiar. También tiene por objeto regular los procedimientos especiales de materia de protección de niños, niñas y adolescentes de carácter administrativo, judicial, como son la conciliación, los que anteriormente ya nombré, la conciliación, la mediación y otros medios de iniciativa popular para resolver las controversias familiares. A su vez, proteger los derechos humanos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, así como para promover la paz y la armonía familiar, comunitaria y social. La presente ley tiene las siguientes finalidades. 1. Regular los procesos de conciliación, mediación, como medios alternativos para la solución de conflictos que permitan a las familias recuperar el diálogo necesario para resolver sus controversias a través de acuerdos voluntarios que garanticen la paz y la armonía familiar, comunitaria y social. Promover a través de la conciliación, mediación, las relaciones familiares fundamentadas en la igualdad de los derechos y deberes de equidad de género, solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre los integrantes. También contribuir a la desjudicialización en solución de los conflictos familiares, privilegiando su abordaje en solución en el ámbito familiar o en su defecto ante los órganos y entes administrativos del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. El artículo 3 de dicha ley, el ámbito de aplicación, la presente ley aplica a todos los procedimientos administrativos judiciales referidos en conflictos a familiares tramitados ante los comités de protección social de niños, niñas y adolescentes de consejos comunales, las defensorías de niños, niñas y adolescentes, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio Público podrá promover la conciliación en materias de su competencia siempre que sean de su naturaleza disponible, debiendo seguir las orientaciones y lineamientos establecidos en esta ley. Los procedimientos administrativos judiciales de conciliación y mediación familiar, preferentemente por lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los conflictos que involucren a niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, se conforme a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 4 establece el concepto de conciliación y mediación familiar a fines de esta ley. La conciliación y mediación familiar son medios alternativos de conflictos en los cuales se orienta y asiste con una imparcialidad a las familias para que alcancen acuerdos justos, estables, que resuelvan una controversia o al menos contribuyan a reducir el alcance de la misma para la protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La conciliación y mediación son considerados medios de solución de conflictos análogos, siendo desarrollados en el primero de los procedimientos administrativos y en segundo en los procesos judiciales. Ahora bien, la fase inicial del procedimiento. En la primera entrevista del procedimiento de conciliación ante las defensorías de niños, niñas y adolescentes, el defensora, después de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debe proponer a las personas que intervienen en el procedimiento la firma del acuerdo de compromiso para participar
corresponsablemente en la conciliación. Asimismo, debe fijar conjuntamente con las personas interesadas para la fecha y hora de celebrar las sesiones del procedimiento de conciliación. En caso de no estar de acuerdo, el defensor o defensora procederá a fijar la fecha y hora de dichas sesiones. El artículo 20 establece la fase intermedia. Durante el desarrollo de la fase intermedia, el procedimiento conciliatorio se realiza en las sesiones acordadas, en los cuales el defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes podrá entrevistar conjunta o separadamente con las personas que participan en el procedimiento. Durante esta fase, el defensor o defensora debe ejercer sus atribuciones con la base a la siguiente: ajustar su actuación y situación a las circunstancias propias del conflicto familiar planteado, variando en el ejercicio de sus funciones en relación con las características de cada caso, explicar a las personas las reglas para desarrollar la comunicación en el diálogo durante las sesiones, señalando expresamente que deben tratarse con respeto y consideración, hablar por turnos y sin interrupciones mutuas. También facilitar el diálogo a través de las preguntas que se le permitan conocer mejor al conflicto familiar, las posibles opciones para su solución, prestando especial atención a las respuestas de las personas sobre sus objetivos y contribuciones, ideas en la materia. En cuanto a la terminación del procedimiento de conciliación, puede terminar por decisión movida del defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes en los siguientes supuestos: incumpliendo las reglas establecidas para las sesiones del procedimiento conciliatorio, cuando considere que el procedimiento no puede alcanzar con su finalidad, cuando se estime que el conflicto deba ser abordado desde otra forma de intervención en otro procedimiento, cuando no se logre el acuerdo total y parcial, los demás establecidos en la ley y reglamentos y directrices adoptadas por el órgano rector del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En cuanto a la revisión y modificación de los acuerdos, las personas interesadas pueden solicitar, fundados en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la revisión o modificación de los acuerdos conciliatorios debidamente homologados por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En estos casos se debe transmitir un nuevo procedimiento conciliatorio para conocer dicha situación. El procedimiento sin acuerdo conciliatorio, en los casos de los cuales termine sin el acuerdo, el defensor o defensora de los niños, niñas y adolescentes debe notificar en el caso de las autoridades competentes cuando exista o se presuma una amenaza o violación de los derechos inherentes de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto al seguimiento de los acuerdos, el defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes debe hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos conciliatorios cuando haya sido convenio expresamente por las personas que lo celebraron o tal efecto que acordara con ellas las estrategias para hacer dicho seguimiento. En cuanto al espacio adecuado de recursos humanos y materias, la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes deben ser dotadas a las instalaciones personales necesario para el cumplimiento de sus funciones de conciliación familiar. En tal sentido, deben contar con un espacio dirigido especialmente a la atención de niños, niñas y adolescentes en permanencia de la sede de la Defensoría, un espacio y dotación apropiada para el desarrollo de las reuniones en el procedimiento conciliatorio, ambientación adecuada para la conciliación de niños, niñas y adolescentes como personas en el desarrollo. Participación de los abogados en la fase de mediación. Las partes tienen derecho a estar asistidas o representadas por abogados en la fase de mediación de la audiencia preliminar. Los abogados deben favorecer en solución pacífica de los conflictos familiares a través de la mediación, actuando siempre con lealtad y
probidad procesal. Los abogados que intervengan en la fase de mediación podrán brindar la asesoría a sus representados o representadas sobre los derechos y obligaciones que derivan de los acuerdos que van a ser alcanzados, velando de que aquel mismo sea suscrito de forma voluntaria y sin coacciones y de ninguna naturaleza. En ninguno de los casos los abogados pueden intervenir para interrumpir u obstaculizar el desarrollo de una sesión de acuerdos que se alcancen dentro de una esfera de responsabilidades y derechos de los padres respecto a los hijos e hijas, salvo de que se trate de aclarar o clarificar las propuestas hechas por su representado o representada. La participación del Ministerio Público en la fase de mediación deberá notificarse a dicho ministerio, aunque será su obligación salvo las excepciones establecidas en la ley. El artículo 40 de dicha ley establece que la opinión del niño, niña y adolescente en la fase de mediación. El juez o la jueza de mediación y sustanciación debe oír la opinión del niño, niña o adolescente un máximo de 2 veces, salvo que se considere indispensable oírla nuevamente a fin de facilitar el acuerdo que el propio niño, niño y adolescente solicite emitir en su opinión nuevamente, a tal efecto que se debe escoger las oportunidades más prudentes dentro del desarrollo de la mediación familiar para oír su opinión, preferiblemente después de realizar las sesiones necesarias en las que las partes han expuesto para que sus problemas y conflictos principales, en todos los casos el juez o la jueza de momento deba oír la opinión del niño, niña y adolescente, debe garantizar el cumplimiento del acuerdo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que establecen las orientaciones sobre las garantías de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oídos en los procedimientos judiciales ante los tribunales de protección. El artículo 41 de dicha ley establece el inicio de la mediación en la primera reunión de la fase de mediación de la audiencia preliminar junto con la revisión de las pretensiones de las partes. El juez y la jueza de mediación y sustanciación debe explicar suficientemente la finalidad y convivencia de la mediación familiar, así como las reglas que se rijan en el desarrollo durante los procedimientos, de las cuales estarán orientadas a facilitar la comunicación entre las partes con miras a alcanzar un acuerdo frente al conflicto planteado ante la instancia judicial. 2. La necesidad de mantener el respeto mutuo entre las partes y ante el juez o jueza, el desarrollo de la mediación familiar, de la imparcialidad, la neutralidad de la figura del juez o jueza en carácter confidencial de cada una de las reuniones y que sus actuaciones no tendrán efectos sobre la decisión definitiva ni podrán ser incorporados como prueba de los procedimientos administrativos. Procedimiento LOPNA. El procedimiento ordinario de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA, es un recurso judicial que se utiliza para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El procedimiento ordinario se compone de las siguientes fases: la audiencia preliminar, la fase de sustanciación y la audiencia de juicio. En el procedimiento ordinario, las partes en el conflicto exponen sus argumentos y solicitan que se declare quién tiene derecho al asunto en disputa. El objetivo del procedimiento ordinario es que el tribunal haga cesar la amenaza, restribuya el derecho del niño, niña o adolescente. El principio de interpretación y aplicación de la LOPNA es el interés superior del niño, niña y adolescente. El procedimiento de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA, incluye la fase probatoria y la audiencia preliminar. La fase probatoria
El consejo competente notifica a las personas afectadas por el procedimiento. Se les concede un plazo para que expongan sus pruebas, aleguen sus razones. El consejo continúa con el procedimiento incluso si las personas notificadas no presentan sus pruebas o razones. En cuanto a la audiencia preliminar, se crean espacios para que las partes lleguen a un acuerdo y resuelvan el conflicto. Se utilizan técnicas de mediación para que las partes resuelvan el conflicto sin la asistencia de los abogados. Otros procedimientos LOPNA son el procedimiento ordinario, procedimiento de jurisdicción voluntaria, procedimiento de adopción en sede administrativa y jurisdicción. La LOPNA tiene como objeto garantizar los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. ¿Ante qué órganos se inician los procedimientos previstos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente? El órgano que impone las medidas de protección es el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. La imposición de medidas a entidades de atención responsables de programas o defensorías y defensores del niño, niña y adolescente será la competencia del Consejo de los Derechos que los hubiere registrado o inscrito en el artículo 289 de la LOPNA. El procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, su inicio se inicia por el Consejo de Protección o el Consejo Municipal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando se trate del Consejo de Protección, este actuará de oficio a instancia de la persona interesada o por la información de cualquier persona o defensoría de niños, niñas y adolescentes. Cuando se trate del Consejo Municipal de Derechos, este actuará de oficio o denuncia del Ministerio Público. El desistimiento es cuando el procedimiento se haya iniciado a petición de una persona interesada. El desistimiento de la acción no paraliza el recurso del proceso si a juicio del consejo competente existen indicios o razones suficientes para continuar el oficio del procedimiento. La opinión del niño, niña y adolescente cuya situación sea que pueda ser afectada por la decisión del órgano administrativo tiene derecho a intervenir en cualquier estado y grado de su proceso y expresar su opinión. Las medidas provisionales de carácter inmediato establecen que dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes competente constará la situación de ser posible y escuchará a las partes involucradas, al niño, niña y adolescente, y si la urgencia del caso así lo requiere, dictará las medidas provisionales de carácter inmediato que sean necesarias para garantizar los derechos. En cuanto a la fase probatoria, iniciando el procedimiento, el Consejo notificará y podrá emplazar los interesados e interesadas, concediendo en ambos casos un plazo de 5 días para que aleguen sus razones y expongan sus pruebas. Transcurrido dicho lapso, el Consejo seguirá el procedimiento. La decisión. En un lapso de 15 días se debe decidir la abstención del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en los consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes en un lapso de 15 días sin que el Consejo de Protección haya adoptado una decisión. Se entiende que se ha habido una denegación del derecho a la protección debida de los niños, niñas y adolescentes por abstención. Cuanto al procedimiento ordinario, la solicitud de la demanda. La demanda puede ser presentada de forma oral, escrita, con o sin la asistencia de un abogado junto a los antecedentes correspondientes. En cuanto a la notificación, se ordena que la notificación de la parte demandada mediante la boleta con una indicación de la oportunidad para que comparezca ante el tribunal a fines de conocer la oportunidad fijada para el inicio de la fase de mediación de la audiencia preliminar.
En cuanto a la audiencia preliminar, a la hora, el día fijados deben tener lugar de audiencia preliminar. Consta de la fase de mediación y la fase de sustanciación. En cuanto a la fase de mediación de la audiencia preliminar, es privada, con la asistencia obligatoria de las partes o con sus apoderados, en fase de que las partes podrán acudir sin representación de abogados en todos los casos y en que el juez de mediación y sustanciación debe oír la opinión del niño, niña y adolescente, pudiendo hacerse en privado de resultar más conveniente a su situación personal y desarrollo. La mediación puede concluir con un acuerdo total o parcial que homologará el juez o jueza de mediación y sustanciación, en el cual se debe reducir en un acta y tendrá efecto en sentencia firme ejecutoria. En cuanto a la audiencia del juicio, recibido el expediente, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe fijar por auto expreso el día y la hora que tenga lugar de la audiencia de juicio dentro del lapso no menor de 10 días ni mayor de 20 días siguientes a aquel que recibió el expediente. En cuanto a la sentencia del juez, debe pronunciar su sentencia oralmente, expresando el dispositivo de fallo dentro de un lapso de 5 días siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia. El juez debe, en su publicación, reducir el fallo completo. En la fase de sustanciación, de no llegarse a un acuerdo en el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se debe fijar por auto expreso el día y la hora de la fase de sustanciación de la audiencia preliminar dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días, los siguientes que conste por autos de conclusión de la fase de mediación de la audiencia preliminar o del auto de admisión en los casos en los cuales no procede la mediación. En cuanto a los escritos y pruebas y contestación, cuando conste en los autos de la conclusión de la fase de mediación de la audiencia preliminar o la notificación de la parte demandada en los casos en los cuales no proceda la mediación, la parte demandante debe consignar su escrito de prueba. Dentro de este mismo lapso, la parte demandada debe consignar su escrito de contestación a la demanda junto a su escrito de pruebas, y en ambos casos, en el contenido de estos escritos, pueden presentarse en manera oral, siendo reducidos a un acta sucinta. Gracias.